¿verdad? ¿Por qué las cosas acontecen de la forma que acontecen en el pueblo del Señor, ¿verdad? El que se supone que está haciendo una gran labor aquí en la tierra. Pues esa pregunta va muy acorde con lo que en esta tarde, ¿verdad? Pues yo les traigo de parte del Señor. Estaba hablando con Daneshka, mi nieta, el otro día, y me pregunta ella, abuela, dame un preview de lo que vas a predicar en el Shabbat. Y yo le digo, yo voy a dar Biblia 101, le dije. Y es básico. Y salta Daneshka y me dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen, amados, yo no le dije el tema. Y yo, bueno, no, Daneshka, yo me quedé en shock. Y le dije, sí, pero primero de eso, antes de eso hay otro que dice cómo, amarás al Señor tu Dios. De ahí es que voy a empezar. Y es básico, amados. Cuando el amor a Dios no es de la forma correcta, la iglesia se muere. Escuchen, amados. No se duerme, porque algo que está dormido se puede despertar. Alguien está dormido, usted va y lo llama por su nombre y lo mueve y se despierta. Pero algo que no se puede despertar porque está muerto. Hay muertos que están acabados de morir, pero hay otros que ya están en estado de congelación. Y ahí es que no podemos llegar. El pueblo de Dios no puede llegar ahí. Por lo tanto, ustedes han escuchado palabra tras palabra, predicación tras predicación, y el Señor siempre nos lleva a lo mismo. ¿Por qué? Porque ese ataque del que Él habla es constante, pero cada día sigue arreciando más y más, y más y más, porque el pueblo se sigue durmiendo, porque el pueblo se sigue muriendo, y no hacemos el trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué la maldad avanza? Porque los que tenemos la palabra del Señor y podemos hacer las cosas bien, no las hacemos bien. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un despertar, amados. La palabra de hoy, Biblia 101. Vamos para allá en el nombre del Señor. Si son tan amables, nos ponemos de pie en un segundo. El tema de hoy es: ¿estás ciego, tuerto o ves con ambos ojos? Quédense con eso hasta el final. ¿Estás ciego, tuerto o ves con ambos ojos? Cuando termine, usted puede decidir en qué etapa, en qué estado está cada uno. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 22, versos del 34 al 40. Amén. Pues la palabra del Señor se ha leído en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Yeshua le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Escuchen bien, depende. Todo el libro que usted tiene en la mano depende de esos dos mandamientos. Vamos ahora a Marcos capítulo 12, versos 29 al 31. Es la misma porción bíblica, pero Marcos añade algo. Mateo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a ver lo que dice Marcos. Dice así: Yeshua le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así que empieza: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Así como empieza. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y añade Marcos: y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dice Deuteronomio 6, versos 4 al 5. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es.
Y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Quiere decir que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto hay, ¿verdad?, el recordatorio de que esa es la forma correcta de amar a Dios. Es con todo. Todo. Miren que la palabra que se usa es todo. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es la única forma de amar a Dios. Cuando nosotros queremos demostrarle a Dios que lo amamos, es así como lo tenemos que hacer. Te agradecemos, Señor, tus bondades y misericordias una vez más. Te damos gracias por esta tu palabra. Señor, es inminente, imperativo, Señor, que podamos entender, Padre mío, y que podamos hacer los cambios, y que tú ministres, Señor, nuestras vidas, Padre mío, y que tú nos acerques cada día más a la santidad, Señor. Que nosotros seamos un pueblo diferente, Señor, que tu pueblo despierte, Señor. A los que están dormidos, Señor, ayúdanos, Padre mío, a llevar palabras para que despierten, Señor amado, aleluya. Solo tú resucitas muertos, Padre mío, resucítalos, Señor. Oh, ten misericordia una vez más, Señor amado, y ayúdanos a entender, Señor, a escuchar, a grabar, a entender y a vivir conforme a tu palabra, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Te adoramos, Señor. Entonces, en el transcurrir del estudio de la palabra del Señor, fui poniendo cosas que van con el amor. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ok?, ¿qué conlleva el amor? ¿Qué ustedes me dirían? Sufrimiento, sacrificio, ¿qué más? Entrega, ¿qué más? Felicidad. Compromiso, ¿qué más? Trabajo. ¿Ya? Paciencia, muy bien. Ok, pues yo puse algunos de los que ustedes han mencionado y puse otros. Vamos a empezar. El amar conlleva, primero que todas las cosas, limpieza. Amén. Ok, limpieza. El amor tiene que ser limpio, tiene que ser puro, ok, más en los siervos de Dios. Cuando vamos a Números 35, verso 34, dice así. Quiero decirles algo, amados. Esta predicación yo traje unas referencias de los talmudistas, ok. Los sabios rabinos que fueron aquellos, ¿verdad?, que hablaron, lo interpretaron versos de la Escritura y fueron recopilados en un libro que se llama, 26 tomos, que se llaman el Talmud. De ahí yo traje, ¿verdad?, algunas referencias. Y yo quiero que ustedes escuchen bien cómo estos sabios, ¿verdad?, miran las cosas que están en la Escritura, interpretan esas cosas totalmente a veces diferentes a lo que nosotros pensamos. Y a mí me gusta esto porque puedo escuchar la voz de otro, la opinión de otro, la interpretación de otro, y podemos siempre aprender. Pablo nos enseña a escudriñarlo todo y ¿qué? Retener lo bueno. Amén. Dice así: no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito. Ese es el Señor hablando. Porque yo, Yahvé, habito en medio de los hijos de Israel. Por el pecado de ensangrentar el santuario y de dejar desperdicio, la Shejina se va de Israel, como está escrito, lo cual indica que si se rinde culto a la impureza, la Shejina se irá de Israel. Escuchen cómo ellos, ¿verdad?, interpretan. La Shejina es la presencia que acompaña al pueblo de Elohei Israel, del Señor de Israel. Y para esa presencia para que esa presencia se haga manifiesta, se necesita de santidad, ¿verdad, José? Amén. Él estaba hablando, ¿verdad? Él vino a traer un testimonio que va precisamente con lo que el Señor trae en esta tarde, pero también de pulcritud. Si el santuario es el lugar donde se manifiesta la presencia de Magdiel, de aquel que es príncipe, el templo debe estar limpio. Si bien no debemos caer en idolatrar el lugar, sí debemos entender que nuestro respeto hacia el sitio donde el Señor se manifiesta es de gran importancia. Muchas veces dejamos que nuestros hijos cometan actos de vandalismo dentro de los templos, o nosotros mismos no tenemos cuidado y dejamos chicles pegados, restos de comida o de suciedad en nuestras congregaciones, sin entender que esto contamina el lugar donde rendimos culto y por lo tanto hace que su presencia se aleje de nosotros. Ahí es donde tenemos que comenzar, ¿verdad?, lo que se llama disciplina. ¿Ok? Amados, traemos los teléfonos celulares y los dejamos sonar. Los teléfonos celulares dentro de la casa del Señor. Nosotros dejamos comida, ¿verdad? Somos culpables, ¿verdad?, pero podemos mejorar. Y
Y eso es lo que hacemos con la palabra del Señor. Tratamos de mejorar, tratamos de hacer, ¿verdad?, para el Señor arreglos en nuestra vida con el Señor, ahí de tú a tú, para que el Señor nos siga moldeando y podamos ser, ¿verdad?, una pieza de valor en sus manos. Isaías 30:22 dice: las apartarás como trapo asqueroso. En su Biblia dice trapo de inmundicia. Rabí Akiva dijo: ¿de dónde se deduce que quien lleva un ídolo es tan impuro ritualmente como una mujer en su menstruación? Del citado pasaje de Isaías, desde que acabamos de leer. Porque así como una mujer menstruosa causa impureza ritual, asimismo lo hace un ídolo. La idolatría es comparable a un trapo asqueroso, que en términos modernos equivale a las toallas sanitarias que utilizan las mujeres durante su periodo menstrual. Más que resaltar la impureza de la mujer durante su periodo, se trata de enfatizar en lo horrible que les resulta la idolatría a Eliab, a nuestro padre, quiere decir Eliab. Obediencia es otra cosa que debe tener, ¿verdad?, el amor, la manifestación del amor. Levíticos 19:4. No os volveréis a los ídolos. Mira dónde vamos a seguir, en la idolatría. Y ustedes dirán, pero ¿por qué la pastora dice eso? Nosotros no tenemos imágenes. No. Amados, vamos a verlo al final. No os volveréis a los ídolos. Los rabinos enseñaron: no debe leerse una inscripción al pie de pinturas de bestias o de hombres durante el Shabbat. Y mirar el retrato de un hombre está prohibido aún entre semana, por lo que está escrito en el citado texto de Levítico que acabo de leer: no os volveréis a los ídolos. ¿Con qué tradición se suplementa este verso? ¿Qué se puede inferir de ahí la prohibición de mirar una pintura? Dice Rabbi Anim: no os volveréis a los ídolos que tu imaginación ha creado. O sea, no solamente tiene que ser algo tallado, hay cosas que están en la mente, en la imaginación de las personas. La interpretación dice: la Biblia nos manda que no nos hagamos ningún tipo de imagen de todo lo creado en los cielos ni en la tierra. El cumplimiento textual de este mandamiento nos llevaría incluso a rechazar las muñecas Barbie o los juguetes de acción que tienen nuestros hijos, los muñecos de acción. En este caso, el Talmud lo lleva al extremo, al prohibir incluso mirar la pintura de los demás. En una ocasión, en una escuela bíblica, yo lo dije, que si hablamos de imágenes, un retrato es una imagen. ¿Y quién no tiene una cámara? Hoy en día los teléfonos celulares tienen cámara. Todo el mundo saca fotos donde quiera. Son imágenes, ¿ven? Ellos lo llevan a ese nivel, a ese extremo. El Talmud nos enseña cuán apartados estaríamos de Peniel, del rostro del Señor, si no fuera por su gracia y su misericordia. Pero también nos hace recapacitar en la obligación que tenemos de desechar los ídolos y de creer en el único Señor. A más de esto, una vez que hemos desechado cualquier imagen idolátrica o representación escultórica, debemos cuidar un peligro de idolatría aún mayor: el dinero, el cónyuge, el poder, los hijos, y seguimos por ahí la lista, y tantas cosas que a veces amamos y ponemos antes que Mashiach. Todo lo que ocupa el lugar del Señor es un ídolo. Ustedes ya sabían eso. Por lo tanto, tenemos que hacer una introspección y buscar, ¿ok?, a qué le estamos dando el lugar antes que al Señor. Y eso es un ídolo. Otra cosa que tiene el amor es sometimiento. Éxodo 19:10 dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Una objeción se levanta porque, como está escrito en el pasaje citado, ¿no es entonces contradictoria la declaración de Rabbi Yossi, que opina que el proceso de santificación duró 3 días? Piensen lo que dice el verso: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. No son 2 días, hoy y mañana. Entonces dice el Rabbi Yossi, porque esta gente se fijan en todo, a veces nosotros leemos y lo pasamos por alto, que Moshe lo hizo 3 días. El Señor dijo hoy y mañana, y miren lo que hizo Moshe. Rabbi Yossi lo explica de esta manera: Moshe añadió un día de su propia autoridad, como hemos aprendido en una baraita. Una baraita es una tradición existente en la ley oral, que no fue incorporada en la Mishnah. Entonces, 3 cosas hizo Moshe en su propia autoridad. Y el Uno Santo, o sea, el Señor,
bendito sea Él, estuvo de acuerdo en estas tres. Y estas son: añadió un día al periodo de santificación, se separó él mismo de su esposa, mientras él estaba en oración y él estaba separado de su esposa, y rompió las tablas de la ley en pedazos. ¿Con qué objeto añadió un día de su propia autoridad? El Señor le dijo hoy y mañana, y él lo entendió, escuchen amados, de este modo: hoy debe ser igual en tiempo a mañana. Y como mañana incluye, ¿verdad?, el mandamiento hoy y mañana, asimismo estaba ya en la tarde, hoy en la noche, y siendo que ya pasó el mediodía, otro día debe ser añadido para que tenga el mismo tipo de tiempo. ¿Estamos entendiendo? Por eso él tuvo que añadir otro día. Entonces, para recuperar la noche perdida. Pero, ¿cómo sabemos que el Señor se agradó de esto? Porque la Chejina no apareció en el monte Sinaí, sino hasta la mañana del sábado, o sea, hasta ese tercer día. ¿Estamos entendiendo? O sea, así es como ellos van estudiando y van mirando si lo que hizo la persona está de acuerdo con el plan divino. Éxodo 24:7, seguimos en el sometimiento. Haremos todas las cosas que Yahvé ha dicho y obedeceremos. Lo hemos estudiado aquí. Dice, Rabí Eliasar dijo: cuando los israelitas decían al pie del monte, haremos y después obedeceremos, apareció una voz celestial, Bat Kol se llama en hebreo, que se traduce más literalmente la hija de la voz, y dijo esa voz celestial: ¿quién descubrió a mis hijos este misterio, sabido solamente por los ángeles? Porque en el Salmo 103:20 está escrito que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de sus preceptos. Ellos escuchan y obedecen, hablando de los ángeles. Y de aquí vemos que solamente los ángeles pueden ejecutar primero y luego obedecer. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Cuando nos sometemos a ejecutar la voz de Yahvé Jireh, de aquel que nos provee, sin cuestionarla, ni razonarla, sino obrando, que eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad?, nuestro hermano José. Nosotros a veces somos científicos. El Señor tiene en su palabra cosas y nosotros queremos meterla en un tubo de ensayo y hacer estudios acerca de lo que estamos leyendo. No, esto no es así, esto. Miren, amados, la palabra de Dios ya está escrita. No se puede cambiar, no se puede alterar. La tomamos o la desechamos. Entonces dice, sino obrando con nuestros corazones abiertos en la fe más obediente que hayamos tenido. Nos elevamos espiritualmente y somos comparables a sus ángeles. Cuando buscamos esa santidad, cuando buscamos esa llenura, cuando buscamos ese acercamiento, nos acercamos a la estatura de los ángeles del Señor. Porque ¿qué? La carne va ¿qué? Muriendo, y el espíritu va vivificando. Si su pueblo obedeciera su voz sin cuestionarlo, ciertamente tendría una vida llena de la plenitud y gloria divinas. En cambio, nos parece a veces tan irracional humillarnos delante de nuestros enemigos, dar la otra mejilla, orar por nuestros opresores y bendecir a todos los que nos hacen mal. Eso nos parece ilógico, porque el hombre siempre quiere buscar la lógica. Y ahí es donde tropezamos, porque el gran mandamiento no solamente incluye el amor a Dios, sino también incluye el amor al prójimo. Que normalmente obramos de acuerdo a nuestra voluntad. O sea, hacemos, en otras palabras, lo que queremos. Pongamos en práctica la voluntad del Mashiach, como dice Santiago 1:22, siendo hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque a mucha gente le gusta oír, pero después de ahí no hacen nada de lo que escucharon. Otra cosa que tiene el amor es entrega. Esa es una de las cosas que dijeron. En Éxodo 19:5 dice: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Rabí Akiva dice: ¿de dónde se aduce que una mujer cuya semilla por copulación escapa al tercer día, después de haber yacido con su esposo, es impura? Del citado pasaje que acabo de leer. Interpretación: en el caso de los 3 días de santidad, o sea, de santificación, haciendo la analogía de la copulación, es para hacernos entender, porque hay cosas que están en la escritura y a veces no las entendemos, que el acercarnos a Eliezer, quiere decir aquel que es nuestra ayuda, implica una dedicación previa, donde debemos guardar nuestra mente, nuestro cuerpo, y un individuo que busca una experiencia profunda con el Señor
necesitas hacer todo lo posible por buscar preliminarmente la santidad. A eso el Señor nos llamó a través de este sueño. Todos tenemos que prepararnos antes de presentarnos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Nos vamos a presentar delante del Rey. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. No nos preparamos aquí. Tenemos que estar continuamente preparados en santidad. Aleluya. Otra cosa, sacrificio. Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás temor. Escuchen bien, porque hay veces que personas vienen a pedir consejos, pero como uno no le da el consejo que ellos están esperando, no hacen nada de lo que uno les dice. Y entonces no les va bien. Cuando el Señor tiene sus líderes y usted pide un consejo, amado, por favor, si usted ve que ese consejo pasa por la Escritura, llévelo a cabo. Si algo pasara negativo, usted no se ocupe, porque el Señor con quien se va a encargar con el líder, es con usted. ¿Ok? Pero mientras usted sepa que ese consejo va por la palabra, agárrelo y trate de hacer conforme a lo que le dijeron. Escuchen este ejemplo. El molino de Abayé estaba en muy mal estado. Esto es un rabino. Así que fue con su maestro, Raba, para preguntarle qué hacer. Raba le respondió: ve y pon tu cama en el cuarto donde esté el molino. Así el molino será considerado como una recámara para dormir, y luego simplemente regresa la cama a su cuarto de donde la tomaste. Si alguien le dice algo así a ustedes, usted dice: está loco. Tengo que sacar la cama, llevarla a ese otro lugar, y después de que la ponga allí, tengo que volverla a pasar. Pues más o menos eso fue lo que pensó, ¿verdad?, el alumno. Abayé mismo consideró en los mandamientos de la Torá y se dijo a sí mismo: puedo convertir un espacio limpio en una cosa objetable con intención. O sea, voy a hacer esto así como me lo han dicho. Y después entonces, mientras él pensaba en lo que iba a hacer, el molino se cayó. Entonces dijo: merezco este castigo por desobedecer a mi maestro. ¿Estamos entendiendo? O sea, así pasa. Uno da un consejo, no lo siguen, entonces viene el desastre. Gracias al Señor que aquí lo que fue un molino. Estamos entendiendo, pero hay gente que lo que tienen es un desastre, pero familiar, y eso sí que duele. Eso sí que duele. Interpretación. Lo que Rabá le está pidiendo a Abayé era un acto de fe, de la fe que obra al transportar su cama al lugar del molino y ser considerado un lugar para dormir. Automáticamente el recinto habría quedado bajo la protección de Betzalel, de la sombra del Eterno. Abayé pensó en la lógica de este razonamiento. Muchas personas cogen la Biblia y lo que quieren utilizar es la lógica, no una vida de espiritualidad con el Señor y poder interpretar verdaderamente lo que dice la Escritura. Si no quieren usar el razonamiento y la lógica, no funciona. Y entonces dice: realmente podría engañar al Eterno, haciéndole creer que el molino era su lugar de descanso, con solo mover la cama momentáneamente del lugar. Eso fue lo que pensó él. Suena un poco absurdo, pero en realidad se trataba de un acto de fe. Cuanto más si lo estaba realizando en obediencia profética a la palabra que le había dicho su maestro. Así es nuestra relación con el Creador del universo, que a veces nos pide que realicemos acciones que muchas veces nos parecen sin sentido, como en Hebreos 11:1. Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, es obrar sin ver, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Para poder tener una vida de santidad, tenemos primero que abrazar esa fe que obra y hacer las cosas aunque para nosotros no tengan sentido, pero si están en el libro, las tenemos que llevar a cabo. Otra cosa es dedicación, ¿verdad? Tiempo para el Señor. Deuteronomio 28:29 dice: y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Los sabios dijeron a Rabí Yehudá: muchas personas han leído sobre la Merkabah, sobre la carroza divina, que Ezequiel 1:26 menciona. Dice: se veía la figura de un trono y sobre el trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Esto es una de las cosas más discutidas por los rabinos. No hay un consenso, ¿verdad?, fijo, pero el que pueda leer acerca de la Merkabah, de esa carroza divina, es hermoso. Dice: a pesar de que ninguno de ellos la ha visto,
Responde Rabí Yehudá, la Merkabá trata sobre cosas de la conciencia interna. Y si uno medita en ellas, entonces está listo para su lectura. Porque si un hombre da gracias y bendice por la luz, es por el beneficio que recibe. Y los ciegos no reciben ningún beneficio. Acuérdense como decía el texto, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad. Pero los rabinos no estuvieron de acuerdo en afirmar que un hombre ciego no recibe ningún beneficio de la luz. Por lo que Rabí Yosef citó una boraíta diciendo: toda mi vida sentí pena por el citado versículo de Deuteronomio que dice: el ciego palpa la oscuridad en mediodía, y siempre me preguntaba si le importaría a un ciego que fuera de día o de noche, porque de cualquier manera siempre anda andeando. Sin embargo, una vez me sucedió que mientras caminaba en una noche oscura, me encontré con un ciego que caminaba con una linterna encendida. Le pregunté: hijo mío, tú eres ciego, ¿para qué cargas una linterna? Escuchen la respuesta del ciego. El ciego me respondió: mientras la linterna está en mi mano, la gente me ve y me cuidan para que no caiga en algún hoyo y me tropiece y o pise espinas. ¿Ok? Él estaría ciego, pero no era bobo. ¿Estamos entendiendo? La interpretación. La visión que tuvieron Isaías y Ezequiel de la Merkabá, es decir, de la carroza divina, es una cratofanía. Una cratofanía es una manifestación de lo sagrado en forma de poder. Una descripción cósmica donde se manifiesta el poder del Shaddai, de aquel que es todopoderoso. Dentro del judaísmo, esta visión divina es tan profunda que se necesita la iluminación divina para entenderla. O sea, que el que no entiende una parte de la Biblia está en ¿qué? Está en oscuridad. ¿Y está qué? Está ciego. ¿Se acuerdan el tema que les dije? ¿Está ciego o tuerto o ves con ambos ojos? Ya vamos viendo por dónde vienen las cosas. La historia del ciego contribuye al debate sobre si nos aprovecha la lectura de la Biblia, aunque a veces no entendamos su significado más profundo. Porque hay gente que no la leen porque, ay, no la entiendo. Pero aprovecha leerla, aunque usted esté en oscuridad. Miren por qué. El rabino Yosef opina que sí. Y es que si nosotros nos detenemos a pensarlo, que realmente entendemos lo que entendemos de las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta de que nuestra ignorancia sobre tantos versículos es tan grande que prácticamente andamos ¿en qué? En tinieblas. Aún así, tenemos esperanza porque Yohanan, Juan 1.5 dice que la luz en las tinieblas resplandece. Quizá no entendamos gran parte de la Biblia, pero nos aprovecha su lectura porque es el alimento para nuestro espíritu. De cualquier manera, cuando no entendamos algún pasaje bíblico, esta generará más preguntas en nuestro corazón y las preguntas siempre recibirán ¿qué? Respuestas. Amén, de parte del Señor. Amén. Vamos ahora a la conclusión. Aquí es donde vamos a detenernos un poco. Como vemos, el amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. No es una emoción, ¿verdad?, pasajera, sino un estilo de vida llevado a la práctica según la perfección. No solamente debemos decir que amamos, sino debemos demostrar el amor. No podemos decir amo a mi hija, amo a mi esposo, tenemos que demostrarlo. Las palabras no son suficientes, el amor se tiene que demostrar. Porque lo que se siente no se puede ver. Usted puede ver lo que siente ahora Patricia que está aquí. No, pero usted puede, si Patricia se mueve y hace algo, usted puede ver eso, pues así es el amor. El amor se siente, pero tiene que actuarlo para que se pueda ver que es amor, ¿verdad? Es lo que usted hace con su pareja, su esposo, su esposa, con sus hijos, sus hijas, con su familia. Perdón. Entonces, las acciones nos dejan saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Por eso ahorita él decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es una acción. Otra cosa que debemos cuidar en el amor es dar exclusividad. Y ahí es donde va el verso de hoy. Dice el verso que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. El Señor quiere exclusividad.
Él no quiere que lo tengamos a Él y tengamos otros dioses. ¿Me están entendiendo? Y estamos hablando de los ídolos, ¿verdad? Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo. Por lo tanto, nosotros, como les dije, tenemos que hacer un mejor trabajo. Entonces, en Éxodo 23 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estaba el otro día saliendo de mi casa y venía meditando en esta predicación. Y este verso vino a mi mente. Y cuando les digo que uno lee y no asimila en el momento, cuando llego y digo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, me paré en la palabra ajenos. ¿Qué es algo ajeno? Algo que no le pertenece a usted, es de otra persona. Entonces, esa es la definición de la palabra ajeno, perteneciente a otra persona de otra clase o condición. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue lo que el Eterno me dejó sentir en mi corazón. Que a veces nosotros decimos que no tenemos ídolos, pero nosotros andamos con gente idólatra, gente que aman el dinero, están afanados, les gusta el alcohol, el cigarro, las drogas, el adulterio, el robo, la envidia, el chisme, el asesinato, la desobediencia a los padres, no respetan el nombre sagrado del Señor y no separan el Shabbat, y etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes conocen los mandamientos. A veces nosotros no tenemos ídolos, pero cuando estamos con este tipo de gente cedemos a cosas y prácticas que ellos hacen. Pues entonces estamos tomando un ídolo que ajeno. No tendrás dioses ajenos. Cuando nosotros nos mezclamos con personas que nos quieren seducir para que hagamos algo en contra de la Escritura, usted también se convierte en un idólatra si usted cede. ¿Me están escuchando, amados? Eso lo digo yo, eso lo dice la Escritura. No tendrás dioses ajenos. Porque se supone que el pueblo de Dios no tenga ningún Dios más que el Señor. Y no tenga ningún ídolo más que el Señor. Pero dime con quién andas, te diré quién eres, dice el refrán, ¿verdad que sí? Entonces, esto es mucho más serio, amados, de lo que nosotros a veces podemos imaginar. Nuestro Dios quiere exclusividad. Hay que amarlo con todo, con todo. Y eso quiere decir que la Biblia dice, y no lo digo yo, que si nosotros no somos capaces de dejar padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana, por causa del Señor, no somos dignos de Él. Aleluya. Y les he explicado esto. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. No es que dejen la familia, no. Es que usted tenga siempre el primer lugar para el Señor. Amén. Luego todas las demás cosas. Si no es así, tenemos ídolos. ¿Estamos entendiendo? Si alguien más ocupa ese lugar, si alguien más puede venir, ¿verdad? Y tratar de sacarnos a nosotros de nuestra base, de nuestro fundamento, de lo que está escrito en la palabra, yo estoy compartiendo un Dios ajeno. Aleluya. Y estoy siendo idólatra. No sé si me están entendiendo lo que les quiero decir. Porque eso es lo que dice la Escritura. Un Dios ajeno. No tendrás dioses ajenos. Mira que no separen dioses. No tendrás dioses, no. No tendrás dioses ajenos de ningún otro. ¿Ok? Porque el pueblo de Dios, como dije, tiene que andar en santidad y nuestro Dios es exclusivo. Él demanda exclusividad. Ese corazón, Él lo quiere todo. No una cuarta parte, no media, no. Todo lo quiere para Él. Que lo amemos con toda la mente, con toda la fuerza, con todo el alma y con todo el corazón. Todo. Amén. Está duro, ¿verdad? Amén, amén. Anoche aprendimos, amén, que no solamente es así sea. ¿Ok? Amén quiere decir que el Señor confirme. Que Dios confirme lo que quiere decir amén. ¿Ok? Y también tiene las mismas letras de la palabra emuná, que quiere decir fe. ¿Amén? En Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo, ¿cuándo? En todo tiempo. Sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Hemos aprendido en la Mishnah Avot que Rabí Eliezer dijo,
un día antes de tu muerte, debes arrepentirte de tus pecados. ¿Cuándo es eso? Ahora. ¿Cuándo es eso? Hoy, ¿verdad? Porque nadie sabe cuándo se va a morir. Entonces, sus discípulos le preguntaron, ¿puede acaso un hombre saber el día en que va a morir? Él respondió, por esa razón debe arrepentirse hoy, no sea que muera mañana y pase el resto de sus días en arrepentimiento. Es por eso que Salomón dijo en su sabiduría el citado verso. Eso fue el que dijo Salomón. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Entonces, comentando esto, dijo Johanan ben Zakkai, todos estos hombres que estoy mencionando son rabinos, ¿verdad? De la antigüedad, son sabios. Esto se ilustra mediante la parábola. Escuchen esta parábola que hace este señor y díganme a qué parábola se les parece de la escritura. Esto se ilustra mediante la parábola de un rey que invitó a sus súbditos a un banquete, pero no les dijo la hora. Los más sabios de ellos se vistieron y estuvieron listos, parándose frente al palacio, por cuanto pensaron, en la casa del rey nada falta. Quizás el banquete sea hoy mismo. Los necios, por otra parte, fueron a sus negocios, diciendo, ¿puede hacerse un banquete sin preparación? Miren que dos formas de pensar, y ahí sí siempre es. Siempre hay dos formas de pensamiento. Repentinamente, el rey llamó a sus súbditos al banquete. Los sabios fueron ya vestidos, mientras que los necios fueron en sus ropas de trabajo. El rey estuvo complacido con los sabios, pero enojado con los necios. Y les dijo, aquellos que están preparados y bien vestidos para el banquete se pueden sentar, comer, beber y alegrarse. Pero los que no, estarán de pie viendo sin recibir nada. Escuchen. Dice el yerno de Rabí Meir en nombre de este. Entonces parece que los que están de pie están esperando a aquellos que están sentados para no ser avergonzados. También se sentarán, dijo. Pero mientras que aquellos comen, estos tendrán hambre. Y mientras aquellos beben, estos tendrán sed. ¿Y dónde dice eso? En Isaías 65, versos 13 al 14. Y a veces uno no pone una cosa y la junta con la otra. ¿Saben? En el judaísmo hay algo que se llama deconstrucción de la palabra. Nosotros decimos, acá en el occidente, que si se toma un verso y se saca del contexto, se crea un pretexto. Eso no ocurre en el judaísmo. En el judaísmo ellos usan la deconstrucción. Ellos cogen un verso que habla de un tema y lo cogen con otro que habla del mismo tema y lo juntan y hacen una interpretación. ¿Ves? Entonces, sin alterar la esencia de lo que dice la palabra del Señor, así como lo hacen ellos. Entonces, dice, por tanto, así dijo Yahvé el Señor, he aquí mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Eso es lo que dice Isaías. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. ¿Ok? O sea, no es la misma paga para el obediente que para el desobediente. No. No debe sorprendernos que también dentro del judaísmo talmúdico existe una idea escatológica del banquete celestial al que los hijos de Etzafán, de aquel que ha protegido, están invitados. ¿A qué parábola se les pareció esa? La de las bodas. ¿Mm? La de las bodas. Hay otra. Hay un rey que organiza, esta parábola salió de Yeshua, un rey que organiza un banquete también. Y él mandó a llamar a los invitados. Y cuando los invitados llegaron, había uno que no estaba vestido conforme a lo que se esperaba para el banquete. Y el señor de la casa dijo, ¿y este que no está vestido, quién es? Y le dijo, cógelo y échamelo a las tinieblas de afuera. Eso fue lo que dijo el señor de la casa. Porque tú sabes lo que es la vestimenta tuya, amado. Tú sabes qué es lo que te cubre a ti. La palabra del Señor, ese vestido que nosotros tenemos, que lo tenemos que mantener limpio en todo tiempo, en santidad, eso lo pone el Señor. Amén. ¿Ok? Y Él te va formando con su palabra. Y Él te dio un vestido que debemos mantenerlo pulcro, limpio todo el tiempo. Es el de la santidad. Entonces,
Yeshua HaMashiach también nos habla de la parábola de un banquete celestial. No obstante, esta explicación nos clarifica la que acabamos de escuchar, la oscura parábola del nuevo pacto en Mateo 22. Cuando aquel que no está vestido adecuadamente para las bodas, las bodas, es arrojado a las tinieblas de afuera. Debe ser así. El vestido debe interpretarse como la premura y el empeño que pone el individuo para las cosas de Yahvé y la rapidez en que se arrepiente de sus pecados. Amén. Ciertamente el acto de arrepentimiento debe practicarse todos los días, tú decías ahorita, después de realizar un análisis profundo de las fallas y pecados que cometimos durante el día. Aunque no se supone que estemos pecando, pero si hubiese pasado, es el momento de pedir perdón. El verdadero arrepentimiento consiste en ¿qué? ¿En qué? No volver a realizar las mismas malas acciones. Isaías 45:1 dice: así dice Adonai a su Mesías, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Rabbi Nachman dijo, en el citado versículo de Isaías se lee como si Adonai le dijera a Ciro, Mesías, ¿verdad que sí? Que sonó así. Así dice Adonai a su Mesías, a Ciro. No, no es eso. Hay una coma ahí. Así dice Adonai a su Mesías. El Señor estaba hablando con su Mesías. Y se quejó de Ciro. Le dice, Ciro era entonces un Mesías, ¿no? Sino que quiere decir que Adonai le dijo a su Mesías, tengo una queja contra Ciro, de quien pensé construiría mi templo y que además reuniría a toda mi gente que estaba en el exilio. Y es que Ciro solamente hizo lo que en Esdras 1:3 está escrito. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Adonai sea con él y suba a Jerusalén, que esté en Judá, y edifique la casa de Adonai, Señor de Israel. Ciro no envió a todo el pueblo de Israel a Jerusalén, sino solamente a algunos. ¿Ok? Eso es tratar de seguir la voluntad del Señor a medias. También hay otro pueblo que es así, ¿ok? Que está aquí, está allá, a medias. Interpretación. Si no estamos dispuestos a obedecer, obedecemos a medias, de nada nos sirve escuchar la voz de el Deot Adonai, de aquel que sabe, de aquel que tiene todo el conocimiento. No importa lo mucho que nos esforcemos, ni lo que hayamos logrado como seguidores del camino de la fe, no recibiremos alabanza de los cielos si no cumplimos puntualmente la voluntad del Eterno. Hebreos 3:15 dice, si hoy hubieses puesto atención a su palabra, no endurezca vuestro corazón. Por eso cuando recibamos de lo alto instrucciones precisas para guiar nuestra vida y nuestras decisiones, consultémoslas primero con los líderes de nuestras congregaciones y estemos prestos para obedecer una vez que hayamos recibido la resolución. Para terminar, en Cantares 4:9 dice, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos. Si estamos hablando de un ojo, la persona tiene un ojo, ¿cómo se llama eso? Tuerto. Está tuerto, ¿verdad? Ahorita hablamos del ciego. ¿Qué es el ciego? No mira con ninguno. ¿Perdón? No ve con ninguno. No ve, pero dijimos que era ¿qué? Una persona que ¿qué? Que no entiende la escritura y no vive porque no entiende. Entonces ahora nos está hablando de un solo ojo. Rabbi Samuel Bar Nachmani, en nombre de Rabbi Jonathan, dijo, esto significa que cuando recibes la Torah, era como uno de los ojos. Oigan bien, cuando recibes la Torah, es que, como que tienes solo ¿qué? Un ojo. Pero cuando lo obedezcas, entonces tendrás ¿qué? Ambos ojos. Entonces, el ciego es el que no entiende nada de la palabra y no la quiere escudriñar. Anda a tientas porque está ciego y no le entiende. El tuerto es aquel a quien tiene el libro, ¿ok? Pero entonces el que tiene los dos ojos es aquel que está dispuesto a obedecer lo que dice el libro. Por eso la pregunta del tema es, ¿estás ciego? ¿Estás tuerto? ¿O ves con ambos ojos? ¿Ok? Entonces la interpretación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esto está en 1 Corintios 2, 14 al 15.
Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Machía han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí tenemos las tres clases de hombres que aparecen en la Biblia. El hombre natural, que es el que no sabe nada de la Escritura, no entiende nada y está ciego. Entonces el hombre carnal, que es el que quiere tener un pie en las cosas del Señor y quiere vivir conforme al mundo. O sea, que hace una mezcla. El Señor quiere exclusividad. Y entonces está el hombre espiritual, que es el que ve con los dos ojos, el que está dispuesto a entregar, el que está dispuesto a sacrificar, el que está dispuesto a buscar la santidad, el que está dispuesto a amar al Señor con toda la mente, con todo el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Ese tiene ambos ojos. Ese puede ver bien. Ahora, la pregunta es, queda. Usted, ¿verdad? Piense, estoy ciego. Ni siquiera cojo el libro. No lo escudriño. No sé nada. Porque si no lo entiendo, ¿ok? ¿Estoy qué? ¿Estoy ciego? O conozco un poco de la Escritura, pero me gusta el mundo. Estoy tuerto. O estoy dispuesto y quiero hacer lo que dice la Escritura. Y quiero dar toda mi vida, todo mi corazón, con todas mis fuerzas para el Señor. Yo quiero ver con mis dos ojos. Y yo quiero hacer su voluntad. Esa es la pregunta de esta tarde, lo hago yo, ¿verdad? Así me dio el Señor el mensaje. El hombre natural es ciego, de modo que cuando se convierte a Uzi Besimrat, aquel que es nuestra fortaleza y nuestro cántico, y escucha las palabras de sabiduría de las Escrituras y comienza a estudiar sus leyes y sus preceptos, se convierte en tuerto. Cuando comenzamos a estudiar. Porque la restauración total del individuo, para que pueda ver con ambos ojos la luz que alumbre su camino, está dada solamente cuando después de haber aprendido los mandamientos, los obedece. Por eso el Señor dijo en Juan 14, 15 y 21, dice Juan, inspirado por el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Ustedes están escuchando? Amén. Ese es el que ama al Señor verdaderamente. Y dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Queremos que el Señor se manifieste en nuestra vida, que nos use, pero entonces nosotros tenemos que obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. El que me ama guardará mis mandamientos, dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas. Ahorita decía Carolina, la paciencia, la prudencia es necesaria, aleluya, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Se necesita la prudencia para obedecer los mandamientos. Prudencia significa, oigan bien, templanza, cautela, moderación, cuidado, tacto, sensatez, cordura, juicio, madurez, discreción y tener la cabeza bien puesta en las cosas del Señor. ¿Verdad? Es el mensaje del Señor en esta tarde. Y ahora yo quiero hacer una pregunta, a ver quién es el valiente que me la va a contestar. ¿Quién entendió lo que es estar ciego, tuerto o estar viendo con los dos ojos? No oigo. Dígame, joven. Amén. Ciego es aquel que no entiende ni sabe nada de la palabra. Tuerto es el que sabe un poco pero le gusta el mundo y está en dos aguas. Y el que ve con los dos ojos es el que lee la palabra y la obedece. Amén. Muy bien. Entonces, ustedes entendieron ya, ¿verdad? ¿En qué etapa nosotros podemos estar? El que quiera hacer mezclas está tuerto. Ahora, de todas estas cosas que ustedes han escuchado hoy, ahora tenemos que saber, ¿de verdad estamos amando al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todas las fuerzas? ¿De verdad que no tenemos dioses ajenos, dioses de otros que compartimos con ellos? ¿De verdad es eso? ¿De verdad? ¿O todavía yo comparto dioses?
No podemos tener dioses ajenos. Podemos tener dioses, period. Solamente a Él, al Señor. Amén. Amén. Pues Dios te bendiga en esta tarde. Espero que, ¿verdad?, meditemos en esta parte de la Escritura, muy importante. La próxima semana vengo con la segunda parte, que es el amor al prójimo. Ustedes escucharon cómo estos talmudistas, estos hombres de Dios, miran la santidad y miran el amor a Dios. Pero la próxima semana yo les voy a dar un ejemplo. Es más, les voy a dar el preview de uno de ellos. Hubo un hombre, rabino, que su esposa se estaba muriendo. Y cuando estaba ¿verdad?, ya bien malita, una señora la fue a visitar. Y esta señora tenía un tono de voz bien molesto. Y estaba hablando bien fuerte y el rabino ya lo tenía molesto. Y el rabino le dice: oiga señora, por favor cállese. Y esa señora se sintió tan ofendida que le dijo: mire rabino, usted me ha ofendido. Y él le dice: perdóneme. Al rato, él lo pensó y le dice: mire, perdóneme lo que le dije. Y entonces ella le dice: no voy a perdonar. Usted me ofendió, usted es un rabino, se supone que haga las cosas mejor, usted sepa hacer las cosas. Y no hubo forma ni manera de aquella señora perdonar al rabino. ¿Qué pasa? Se murió la esposa del rabino. Y entonces al tiempo le llega al rabino una oferta de matrimonio. Unas personas habían organizado un matrimonio con el rabino y con esa señora que le fue tan molesta. Escuchen, amados, nos reímos, ¿verdad? Pero escuchen hasta dónde estos hombres de Dios están dispuestos a hacer lo que sea por estar bien, no solamente con el Señor, sino también con los hombres. Todo el mundo le aconsejaba: rabino, no te cases con ella. No te cases con ella, porque todo el mundo conocía la fama de la doñita. Y todos lo aconsejaron sus amistades: no te cases, no te cases. Y él calladito. Y en una ocasión, hasta la familia le decía que no se casara. En una ocasión viene un amigo y se le acerca y le dice: oye, ¿pero por qué tú te quieres casar con esta señora? Y él le contó la historia y le dice: aquel día en mi casa ella no me quiso perdonar. La única forma es que me voy a casar con ella, a ver si me perdona ahora. Escuchen, amados, por no tener una persona con algo registrado en su corazón, ¿ok? No hagan eso aquí. Usted está en paz con todo el mundo. Bendito Dios. Él estaba dispuesto a vivir el resto de los años que le quedaban en un infierno con aquella señora, con tal de que la mujer lo perdonara. Eso se llama amar a Dios con todo el corazón, la mente, el alma y la fuerza. Estoy segura que muchos de nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo, pero ese es el amor a Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos y que lo tengamos exclusivo. Bendito Dios. Ahí tienen un ejemplo nada más. La próxima semana seguimos con los ejemplos. Bendito Dios.